Bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes que están conectados y viendo estas palabras de nuestro Dios, estas predicaciones de Manantial Vida. Reciban un abrazo, todos y cada uno de los que también constantemente están aprendiendo la palabra por medio de este programa que tenemos todos los sábados a las 6 de la tarde. En el nombre de Cristo Jesús, hoy hay algo hermoso y poderoso, porque el Señor siempre nos habla con su palabra para estar fuertes, estar nutridos, estar en el Espíritu y poder comprender con sabiduría, dice la palabra de Dios, todas las cosas que están aconteciendo. La palabra que el Señor nos da este día se titula Fortalécete más en el Señor. Fortalécete más en el Señor. Es una sugerencia, una orden directa, pues algo que necesitamos hacer. Este mensaje de Dios nos da una instrucción que debemos de llevar a cabo. La palabra de Dios nos dará el conocimiento para mantener nuestra fe a salvo y nuestra relación con Dios en victoria. ¿Alguien desea eso? Mantener su fe a salvo y siempre estar en victoria en el Señor. Amén. Hoy esta palabra entonces es para ti. Veamos, iniciaremos con un versículo en Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tremenda palabra, y parece que es sencillo lo que está aquí, pero tiene algo muy, muy extraordinario. Y el Señor entonces nos advierte a actuar y darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que está sucediendo en la tierra. Nos está advirtiendo de algo, donde nos urge a despertar, a prepararnos y fortalecernos en el Espíritu y aumentar el conocimiento de su palabra. ¿Por qué razón? Bien, hoy más que nunca debemos estar fortalecidos en Dios, fortalecidos en la fe, fuertes en la palabra y arraigados firmemente en la verdad, la cual nos hace libres de toda atadura, y que estemos agarrados fuertemente en las proposiciones con sus promesas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque son los tiempos que nos tocaron vivir. A los cristianos de este tiempo nos ha tocado vivir los tiempos más tremendos de toda la historia del cristianismo hasta hoy, exceptuando quizá la persecución de los primeros apóstoles, de los primeros tiempos de la iglesia. Pero todo lo demás está tremendamente, esta historia o esta parte de la historia en la que vivimos es el regreso de nuestro Señor Jesucristo y las profecías cumpliéndose todas. Y aquí es donde viene esta parte donde muchos serán engañados, muchos serán enfriados en la fe, y otros apostatarán incluso de la fe y tendrán tanta cosa que ni cuenta se dan muchos, que están arrastrados a doctrinas falsas, situaciones en las que no son la palabra de Dios. Sutiles, muy sutiles, pero así están. Entonces ya la tierra empezó a convulsionarse. Tú lo puedes ver, se está convulsionando. No sé si te das cuenta o quieres cerrar los ojos, pero la verdad es que si eres del Señor, el Señor debe estarte indicando en el Espíritu que la tierra se está convulsionando ya como en dolores de parto, dice la palabra, ¿sí? Esta creación también empezó con esos dolores. La tierra está gimiendo, clamando por la manifestación de los hijos de Dios en el último tiempo. Debe de haber una manifestación gloriosa como hijos libres en Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que despertarnos a vivir en Él. Gloria al Señor. Como te digo, por lo tanto debe estar preparado y fortalecido para estar firme en este tiempo de la prueba que está sobre la tierra. Y aunque a nosotros no nos toca o no nos tocará, eso es lo que debemos de declarar siempre en nuestras oraciones, que estamos libres de toda condenación, libres de toda plaga. La plaga no toca nuestra morada, y todo lo que puedas decir, declarar el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Yeshua nuestro Señor. Entonces esas cosas deben de estar pasando en la tierra, mas no en tu casa, mas no en tu familia, mas no en tu cuerpo. ¿De acuerdo, mi hermano? Tienes que estar bien en ello. Fíjate, cuando nosotros, como el pueblo de Dios, no debe de tocarnos todas estas cosas, pero muchos pueden debilitarse en la fe al no estar cimentados bien. Muchos pueden debilitarse, llenarse de temor y angustia por todo lo que se verá, lo que se está viendo y lo que se verá en este tiempo, en este último tiempo. Para que no suceda ese debilitamiento o esa falta de fe o esa angustia o temor, entonces es necesario prepararse y fortalecerse, como dice la palabra. Por eso fue dada esta palabra, para que hoy te fortalezcas con poder. Amén. Bien, los hijos de Dios no solo veremos pasar las plagas,
porque ya empezaron y la verdad es que pues está profetizado. No vamos solamente, no solo veremos pasarlas, sino como los vio el pueblo de Dios en Egipto, porque a ellos no les llegó. Nosotros solo las veremos pasar, pero no nos tocará, y eso tienes que declarar tu casa. Tu casa tiene que estar cubierta con la sangre del Cordero. Claro, es espiritual, no es físico que vayas a hacer eso, sino es espiritual. Y ahorita te digo cómo pasa eso. El pueblo de Dios en Egipto, ¿recuerdas las plagas? Ellos estaban dentro de Egipto cuando llegaron las plagas. Ellos vieron las plagas, pero no fueron tocados por las plagas. Aquí es lo que quiero que veamos esto. A ellos no les llegaron, solo las vieron una por una, pero no les pegó a ellos. Al menos no los que obedecieron, que pusieran sus linteles de sus puertas con sangre del Cordero, y que comieran el Cordero y estuvieran en familia, orando juntos como iglesia. Fíjate, nosotros como pueblo de Dios también nos librará de todas las pruebas que tendrán sobre los moradores de la tierra. Hay pruebas que están pasando ya. Debemos de participar en la cena del Cordero. Mira, dice la Escritura, por lo demás, hermanos míos. ¿Verdad que empezó diciendo así el versículo? Por lo demás, hermanos míos. ¿Qué es lo demás? ¿De qué se trata esto? ¿De qué está diciendo? Cuando dice que por lo demás, hermanos míos, leemos un pasaje en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, y con eso te darás cuenta qué es lo que está tratando de decir el Señor. Nos habla a ti y a mí, mi hermano. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí es muy similar a lo que el Señor le dijo a Moisés, que vendrían plagas para probar a ese pueblo para que los dejara ir. En este caso, ¿sí?, las mismas pruebas que vienen, también nosotros estaremos viendo algunas de ellas, no todas, veremos algunas, pero no debe dar temor, no debe dar ninguna zozobra, sino que estemos confiados en que estamos fortalecidos y que no nos tocará. Tienes que estar declarando todas estas cosas siempre. Tú eres el pueblo de Dios, eres libre de toda condenación. Cuando los del pueblo de Dios les llegaron las 10 plagas, fue por la dureza del mundo. En este caso dice la dureza del faraón, que no dejaba ir al pueblo, y todos vieron esas plagas, incluyendo al pueblo de Dios. Muchos del pueblo santo de Dios quizá dudaron y tuvieron temor. Es natural, diría alguien, pues claro, ves plagas tremendas en el mundo y claro, viene cierto temor y angustia. Es natural, dijo alguien en una ocasión. Le dije, pues ¿sabe qué? Mi Dios es sobrenatural, así que pues eso de natural no debería ser. Somos sobrenaturales, vivimos en el Espíritu, por tanto esas cosas no nos llegarán a nosotros con la confianza en Dios. Bueno, Dios lo mandó que pintaran las puertas de sus casas con la sangre del Cordero de un año, sin mancha, el corderito limpio, dice la palabra, que es Jesucristo, es lo que Él ya hizo en nuestros corazones. Y debes de saber que tú tienes cubierto tus dinteles de tus puertas con la sangre del Cordero, como en aquel entonces. Entonces ellos rociaron esa sangre y todas las puertas, y entrar en su casa toda familia, dijo, entren a su casa toda la familia, o sea, la iglesia tiene que estar unida, junta, tiene que estar en el Señor. Ya basta de show, de tanta cosa que hay en las iglesias. Ahora hay que concentrarse ya en cenar el Cordero, en estar en la comunión, en bien con el Señor, porque el Señor no tarda en llegar. Y solo así seremos protegidos de las plagas que vendrán sobre la tierra. Acuérdate del pueblo de Dios. Pasaron las plagas y ellos estaban unidos como una iglesia, cenando el Cordero con Cristo. Cuando dice el Señor que está a la puerta y está llamando, dice, si me abriesen, oyeren mi voz y me abren, cenaré con ellos y ellos conmigo. Eso es lo que hizo el pueblo de Dios y lo que el Señor nos está pidiendo ahora. Ellos guardaron la palabra de Dios y lo pusieron por obra y no sufrieron las plagas de la tierra. Así que por lo demás significa que tomes en cuenta la palabra de Dios, que nos enseñe, nos instruye en justicia, aprendiendo de los que nos precedieron, como ellos, los del pueblo de Dios, como los profetas, los patriarcas y todos los hombres y mujeres que han estado hasta hoy, han sido pueblo de Dios, apartados para el Altísimo, como tú y como yo. Así que
El apóstol Pablo, entendiendo bien estas cosas, nos insta a comprenderlas. Y también, amados míos, dice, amados hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Eso es lo que está encargando el Señor. Fortalécete en el Señor. Fortaleceos es un verbo en presente continuo, estarse fortaleciendo, y la palabra que utiliza da a entender que es desde adentro, desde la atmósfera celestial, de lo que Cristo está en tu corazón, desde el Espíritu, que sigan fortaleciéndose día a día más en el Señor. Eso es lo que está encargando. Solo Dios produce tal fuerza para mantenernos de pie, aún viendo plagas afuera, para no sentirnos abatidos por esas circunstancias. Él nos indica precisamente eso, que nos fortalezcamos en el Señor. El Señor le mostró la confianza que debe tener en Dios en estas circunstancias. Les dice la palabra que Dios estaba durmiendo. Cuando vemos un ejemplo más, cuando van los discípulos con el Señor en una barca, les dice: crucemos al otro lado. Y se suben a la barca todos los discípulos del Señor y van. Y cuando Él se acostó a dormir para descansar, y de repente empezó una tormenta muy fuerte. ¿Reconoces ese pasaje? Bueno, el Señor iba durmiendo. Entonces el Señor, cuando pasó esto, les mostraba la confianza de estar en el Señor aún con la tormenta afuera. Y casi zozobraba la barca, dicen los apóstoles, dice el Evangelio. Pero fueron y despertaron al Señor. Señor, levántate que perecemos. O sea, no tenían la confianza de que Dios les había dicho: crucemos al otro lado. Si Dios te dijo que eres salvo de toda condenación, ¿por qué no confiar en eso? ¿Por qué estar gritando la tormenta, ay el problema, ay la situación? ¿Que acaso no sabes que todo fue quitado ya? Que debes de confiar aún que veas la tormenta afuera, porque siempre ocurre afuera. A veces la tratamos de meter adentro, es cuando nos daña, pues los problemas están afuera. Y Dios ha vencido por la fe en nosotros. Gloria al Señor, con nosotros. Entonces, eso les mostró el Señor. Dice que estaba durmiendo y que fueron y lo despertaron, y pidiéndole que lo salvara. Entonces les dijo: hombres de poca fe, hombres con muy poca confianza, les dice, porque no están creyendo mi palabra. Porque si mi palabra les dije, vayamos al otro lado, ustedes deberían estar aún viendo, nomás agarrarse muy bien que no se van a caer, ¿verdad? Pero sabían que van para el otro lado. Mi Señor dijo que vamos hacia allá y hacia allá iremos. Ninguno perecerá, como les dijo Pablo también en una ocasión, cuando iban en una barca y que empezó a zozobrar. Dice que se caía todo, se destruía todo y todos están temerosos. Y entonces se para Pablo y les dice: varones hermanos, ninguno perecerá. Mi Señor me ha dicho que todos llegaríamos a salvo. Entonces veían en la barca, se destrozó la barca, de hecho llegaron nadando a la playa, pero ninguno pereció, porque el Señor lo había dicho. Y si dijo el Señor que somos salvos, que tenemos toda la paz de Dios que sobrepasa entendimiento, que tenemos el amor de Dios que nunca nos dejará, que tenemos la bendición, la protección, Él es nuestro castillo, nuestra fortaleza, creamos en eso, y aunque la tormenta, estemos fieles a Dios, diciendo: si Él lo dijo, Él lo hará, y continuaré firme en Dios. Por eso es fortalecerte día a día, que aún las circunstancias no te mueven, te mueve solamente la palabra de Dios que te dijo: vamos al otro lado. ¿Hacia dónde vamos, hermano? Vamos al cielo. Así que esa es tu meta. Gloria al Señor. Bien, entonces debes de conocer ese camino hacia donde vas. Debes de conocer la dirección a donde te diriges. Debes de ver las señales del camino. Y eso se consigue preparándose todos los días. ¿Sí? Se prepara todos los días para que todo esto lo pones en tu vista, el objetivo, hacia dónde vas. Es una carrera que dijo el Señor. Debes de prepararte para esa carrera que has emprendido, porque no es estar sentado, ni ir los domingos solo a la iglesia, sentarse y oír algo, sino es estar en una carrera continua hacia el cielo. Gloria al Señor. Debes estar fuerte para la batalla, porque hay batallas espirituales también que debes estar luchando. Primero contra ti mismo, contra lo aprendido, contra lo que se ha hecho acomodado a las cosas que parecen que siempre han sido así. Sal de esa rutina
y entra la verdadera paz y la verdadera a lo que es Dios realmente en tu corazón. Debemos de comprenderlo. Prepárate, mi hermano. La preparación diaria produce fortalecimiento en la fe, en la vida espiritual. El enemigo utiliza debilidad espiritual, eso lo sabemos, para derrumbar, aniquilar, destruir a los cristianos. Pero nosotros debemos de comprender que fortalecernos es la prioridad para mantenernos en el reino, sin tropezar, sin caer. Pero ¿cómo lo haremos? Aquí vienen algunas cosas que el Señor te dice. La única manera es por medio del Espíritu, con la dedicación a vivir en Dios. Es tu dedicación a vivir en Él, no vivir en la tierra y Dios en un ladito. Vivir en Dios, y las consecuencias serían vivir contento y feliz en la tierra. Eso es lo que Dios desea. Entonces, esa es la manera que Dios desea, porque es la fuerza de Él, emana la vida. Vivir tan cerca del Espíritu Santo que nos hacemos uno con Él. Eso es lo que Dios quiere. Pero aparte de fortalecernos, el Señor dice que también nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Eso es lo que dice en esta segunda parte. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Qué tremendo. No se trata de tus fuerzas, mi hermano, ni de las mías. No se trata de lo hábil que puedas ser o lo que puedes lograr por ti mismo, sino es tomar del poder de Dios que ya nos ha dado por la fe. Fortalécete en el poder de Dios, no en lo que tú eres o puedes o haces, sino en el poder de Dios. Todos decimos y cantamos que Dios es poderoso, ¿verdad? Poderoso es nuestro Dios. Y hay canciones y cosas que la Biblia viene todo eso, pero en realidad estamos usando ese poder de Dios en nosotros, porque nos ha sido nos los ha dado a nosotros. Mira lo que dice Cristo por la fe también. Háblale al monte y dile que se levante y se eche al mar. O sea, nos ha dado el poder de la fe. Entonces, fortalecernos es hacernos más fuertes día a día, cada vez más fuertes, con más fuerza espiritual, y en el conocimiento de Dios es lo que lo hace. Produce seguridad porque sabes en quién está basada tu fe y tu fuerza, que no es más que la de Dios. Amén. Como hijos de Dios debemos de desechar toda palabra de mal. No te acostumbres a las palabras de mal, porque esas traen siempre consecuencias. Acuérdate, todo lo que siembras, todo se recibe en cosecha multiplicado. Toda palabra que sale de tu boca tiene un poder extraordinario, pero va y regresa hacia ti con multiplicación de aquello que hablaste. Si te acostumbras a hablar mal, a hablar las cosas que no son, a hablar pesimismo, a hablar situaciones de mal, pues todas esas cosas te van a rodear un día. En cambio dice la palabra que todo lo bueno, lo honesto, lo amable, todo lo que tenga buen nombre, si virtud alguna, en eso pensad y en eso hablar. Eso es lo que tu mente estará impuesta en el espíritu para todo lo bueno, lo honesto, lo amable, y eso es lo que repetirás la palabra de Dios a tus hijos todos los días, dice la palabra. Debes utilizar la fe que te ha sido dada y activar las bendiciones de Dios que ya se te han otorgado. No es Dios bendíceme este día porque voy a salir a trabajar. Dile al Señor, bueno, si no me lo habrás pedido no lo hago. Ya eres bendecido, mi hermano. Bendecido, bendecido en abundancia, dice el Señor. Entonces, ¿qué le pido al Señor? Dirección, conocimiento, sabiduría, su voluntad y su presencia. Todo lo demás tú te encargarás de decirlo. Por eso el fortalecimiento viene por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Si no sabes la palabra de Dios, ¿cómo defenderás tu fe? Que viene cuando te sabes la palabra de Dios, viene algo a situación y vienen y caen versículos a tu mente, pero rápido, y empiezas a declarar la palabra. Eso es lo que hace el fortalecimiento diario. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1 exhorta a los creyentes a que conozcan y estén convencidos del poder de Dios, que se ha puesto al alcance de todos los que han confesado su nombre. Y vienen varias instrucciones. Mira Efesios 1, capítulo 1, versículos 18 y 19. Escucha esto y pon atención, está tremendo. Les está hablando de varias cosas y les dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento.
dice en Efesios, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esto está tremendo para tener un estudio de la palabra por 2 meses o más. Solo con este versículo, estos 2 versículos. Está tremendo esto. No podemos extendernos demasiado en esto, pero no puedes pasar de un versículo al cual no has comprendido realmente. Necesitas estudiarlo, verlo, saberlo, decir qué quieres decir, mi Señor, con todo esto. Porque no es sencillo, esto está tremendo. Son proposiciones de Dios. Es cuando dice que tienes que conocer la verdad que te hace libre. Pero si yo paso el versículo y dice, ya leí todo Efesios en un día, me lo aventé todo Efesios en un día. ¿Cómo lo hiciste? Si yo del capítulo 1 tengo casi un mes y no salgo del primer capítulo, ¿cómo lo hiciste? Pues lo leí. Ah, qué suave. Pero no se lee la palabra. ¿Sabes qué se hace? Se escudriña. ¿Sabes lo que es escudriñar? Entrate al fondo de las cosas. ¿Qué significa alumbrando los ojos de vuestro entendimiento? Veamos ese punto primero. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿De qué se trata? Bien, el conocimiento de la palabra de Dios, obviamente. Eso nos abre el entendimiento cuando no solo se lee, sino se escudriña. Se busca la revelación espiritual y nos hace comprender sabiduría. Sabiduría no humana, sino celestial. La sabiduría celestial es cuando alumbras tus ojos de ese entendimiento. Mira lo que dice 1 Corintios 2, versículos 12 al 13. Mira lo que dice, qué tremendo. Y nosotros, dice, los cristianos obviamente, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con los que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¡Qué tremendo! Aquí está tremendo esto. Pero sigue diciendo ahí en ese mismo capítulo, dice, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso tantos leen la palabra de Dios y dicen, no, hombre, está equivocada, tiene muchos errores y que se contradice y que estás leyéndola mal porque la Biblia no se lee con la carne. Se escudriña y se escudriña en el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando entras espiritualmente a ver la palabra, porque tampoco es como el que se pone a orar, Señor, en esta hora, hey, métete al Espíritu. Primero conéctate con Dios. No vas a orar desde la tierra buscando a Dios en el cielo o algo, sino estás delante del Padre en el cielo, solicitando o bien teniendo en tu corazón el deseo, el anhelo de algo. Asimismo la palabra, no puede agarrarse la palabra a leer, me voy a aventar un capítulo ahorita porque tengo que leer toda la Biblia en un año. Sopas, empieza a leer todo tremendo y ya me lo aventé, ahí está, como cumpliendo algo. No. Deja esas enseñanzas de escuela dominical de hace 50 años. Era bueno para los niños. Pero necesitamos entender que la palabra se escudriña en el Espíritu para agarrar el sagrado libro. Aunque físicamente es un libro, lo que está dentro es vida, porque es la palabra. Tienes que agarrar el libro de la palabra y tienes que honrar la palabra, no el libro, la palabra. Y tienes que entrar en el Espíritu de Dios y hablar con Él para poder leer la palabra que Dios te dará ese día, en humildad y en reconocimiento de quién es tu Dios que te está hablando. Qué tremendo, qué diferencia. El hombre natural no percibe estas cosas porque le son locura, dice. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria al Señor. Qué tremendas palabras, te digo. Este capítulo de Efesios está tremendo para estudiarlo fuertemente. Mucha razón en ciertas cosas. Cuando dice la gente no comprendo la palabra y parece que tiene errores, porque no está en el Espíritu. Y si no ha recibido el Espíritu de Dios,
mucho menos lo va a entender, porque son locura, dice, para los que no la entienden. Entonces, la palabra nos muestra que es necesario que la palabra sea escudriñada espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Alumbra tu entendimiento, mi hermano. Y esto tiene varios resultados extraordinarios. Es la certeza de lo que hemos creído. Pero ¿para qué tienes que alumbrar tu entendimiento? Los ojos del entendimiento. Número 1, alumbrando los ojos del entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Tienes que estar firme en eso. Por eso dice, afírmate más en el Señor, porque tienes que estar afirmado en esto, afirmado completamente. Es una parte muy importante para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. Una parte muy importante del fortalecimiento espiritual es saber y conocer cuál es nuestra nueva identidad en Dios. ¿De acuerdo? ¿Quién eres en Dios? Solo voy, pues yo voy a una iglesia y voy y escucho la palabra. No. ¿Quién eres en Dios en forma personal? Tienes que declarar todos los días, cada vez que puedas, lo siguiente. Si quieres repetirlo junto conmigo. Soy hijo del Dios viviente. Él es mi Padre y me ama. Mi morada es celestial. Junto a mi Dios tengo puesto el traje de príncipe de Dios Israel. Tengo un anillo que me dio mi Señor para toda autoridad en la tierra. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Tengo la paz que sobrepasa el entendimiento, porque Él me la ha dado. Me dijo que la tomara y la siguiera, me dijo mi Señor Jesucristo. El amor fluye por mis venas, porque Dios está en mí y Dios es amor. Tengo la fe del mismo autor de la fe. Nada me será imposible. Puedes declarar esas cosas. Eso es lo que Dios quiere que te identifiques en ello. Cuando dice que alumbres los ojos de tu entendimiento para que sepas quién eres en Dios. Y esto que acabamos de repetir es eso, que sepas quién eres en Dios y lo puedas estar diciendo y repitiendo. Número 2, ¿para qué abrimos los ojos del entendimiento? Pues alumbrarlos para saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Qué tremendo. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, o sea, en ti y en mí. Tienes que también saber perfectamente cuál es tu herencia, qué Dios te ha dado, qué te ha prometido el Señor y qué tienes que declarar. No, pues ahí pasando el hermano, pues ahí en lucha y lucha, pero mi Dios sabe que pues ahí voy. No, hermano, ya vamos a crecer en el Señor y declarar las palabras. Dile, camino en la tierra con el peso de gloria de la congregación de los santos. Ah, qué tremendo, qué tremendo. Camino en la tierra con el peso de gloria de la congregación de los santos, o sea, de la iglesia a la que vayas. Pero tienes que estar convencido de que ir a la iglesia te da peso de gloria. Amén. Porque somos piedras vivas y edificamos templo a nuestro Dios. Gloria al Señor. También declara esto: mi mente y mi corazón están al lado del trono del Cordero y mi adoración es de continuo en mi boca. Tienes que estarlo diciendo. No temeré a los enemigos porque Cristo está conmigo. Lo puedes decir siempre. Ciertamente la paz y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida y moraré en el templo de mi Dios por toda la eternidad. También lo tienes que declarar. Porque el Señor está a mi diestra, nunca seré conmovido. Alguien que tenga esa identidad de saber cuáles son las riquezas de la gloria en los santos, en la iglesia. Y también, número 3, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Tú estás ahí incluido. Es el poder que actúa en nosotros cuando creemos. Y la grandeza de nuestro Dios está a nuestro lado. ¿Cómo lo hacemos? Pues en Juan 11:40 dice, Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué tremendo. Entonces puedes declarar esto también. Mi Señor me ha dotado de habilidades del cielo, ¿sí? Y soy capaz de cosas que antes no podía ni soñar, porque ahora soy celestial, soy del Señor. Ya no soy de la tierra como todos los demás, o como me había considerado siempre igual.
No, yo soy el hermanito más humilde que hay. No, a mí, aquí nomás. Ay, con frijolitos. No, hermano, necesitas entenderlo. Eres hijo del Dios Altísimo. Qué tremendo. Tengo la unción del Espíritu Santo para llevar la vida de Cristo a otros. Tienes la unción del Espíritu para que des vida a otros por medio de Cristo en tu palabra, lo que estés dando de palabra. Dios me ha dado el poder para sanar en el nombre de Cristo. Pondrán sus manos y sanarán, dice la palabra. ¿Lo puedes hacer? ¿O le pides a Dios que sane al enfermo? ¿O le declaras sanidad porque por sus llagas hemos sido sanados? Activa la fortaleza con el poder de su fuerza, hermano. Grita victoria con voz de mando donde te encuentres. Vive con alegría, con sumisión a la voluntad de Dios. Alza tu voz a los cuatro vientos. Vencedores somos, más que vencedores, dice la palabra, en el nombre de Jesús. Entonces, haz esta declaración. Hoy me comprometo a activar el poder de Cristo en mí. Viviré y aplicaré la palabra de Dios en mi vida. Las instrucciones de vida las atesoraré y las respetaré siempre. Gloria al Señor. El consejo de Dios, y terminamos esta palabra, donde debes de fortalecerte más en el Señor. Gloria al Señor. El consejo de Dios. Fortalécete en el Señor, mi hermano, porque el enemigo sabe que has crecido en conocimiento y has caminado en el camino de Cristo. Y no va a titubear a atacarte. Así que empieza hoy tu fortalecimiento en el Señor y no lo postergues para mañana. 3 puntos importantes que debes hacer todos los días. Escríbelos por ahí, guárdalos. Número 1, confiesa quién es Dios. Exáltalo. Declara lo que tu Dios es para ti. Mi Dios es bueno. Mi Dios es santo. Mi Dios es poderoso. A Él sea la gloria. Número 2, ahora confiesa quién eres en Dios, tu identidad. Posiciónate en Él y confiesa: yo soy hijo del Dios viviente. Las bendiciones de Dios se multiplicarán en mi vida. Y número 3, claro, tienes que decir muchas más cosas. Número 3, confiesa lo que quieres que pase en tu vida. Toma el poder de su fuerza. Ciertamente el bien, la paz y la misericordia te acompañarán todos los días de tu vida. Dios estará a cargo. Gloria al Señor. Prepárate y fortalécete. Solo 3 cositas. Confiesa quién es Dios, confiesa quién eres tú en Dios y confiesa lo que quieres que pase en tu vida por medio de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer el rostro sobre tu vida. Amén. Gloria al Señor.